En esta mañana vamos a hablar de no dejar ir las bendiciones de Dios. Porque como recién decía, Dios tiene preparadas bendiciones de antemano para nuestras vidas. Pero a veces las podemos dejar ir. Puede ser por descuido, puede ser por distracción. Uno puede estar distraído en algo, enfocado en algo y no nos damos cuenta que hay oportunidades de Dios que pasan por al lado de nuestras vidas y no lo valoramos, no lo entendemos. ¿A cuántos les ha pasado esto? Que uno después que pasa el tiempo dice, como que nos cae una ficha y dice, mirá vos, esto era una bendición de Dios y no lo reconocí. Yo siempre pienso en los nazarenos. La ciudad de Nazaret era el lugar donde Jesús se había criado, donde todos lo conocían, por lo menos desde su adolescencia seguro, y seguramente habían convivido con él, los jóvenes jugaban con él, charlas, conversaciones. Jesús se levanta en el ministerio, empieza a predicar y un día vuelve a la ciudad de Nazaret y les comparte una palabra en la sinagoga, allí en el templo, y esa palabra a los nazarenos les cayó mal y lo terminaron echando. Al Mesías, ellos tuvieron la oportunidad de convivir con el Mesías prácticamente más que cualquier otra ciudad, más que cuando el Salvador estuvo aquí en la tierra. Los nazarenos fueron aquellos que más tiempo estuvieron con Jesús en la tierra. ¿Y saben qué pasó? Lo rechazaron. Dice que lo echaron y estuvieron a punto de tirarlo a un precipicio. Decir que Dios lo cuidó al Señor, el Padre lo cuidó porque no era el tiempo, pero tenían la oportunidad de disfrutar al Mesías, la bendición de estar con el Salvador y ser amigo y compartir más tiempo que ninguno, y se lo perdieron. Se perdieron esa bendición. Quizás después de que pasó el tiempo se habrán dado cuenta, mirá, estuvo con nosotros, se crió, más de uno debe haber dicho, se crió conmigo, estudiaba conmigo, jugábamos juntos. No se jugaba al fútbol en esa época, pero a los juegos que se jugaban, pero no reconocieron la bendición. No se dieron cuenta y esa hermosa bendición la dejaron ir. Seguramente a nosotros nos debe haber pasado montones de veces, muchas veces, que tuvimos oportunidades, tuvimos bendiciones, nos relacionamos con personas que eran de bendición para nuestras vidas y no lo reconocimos. Bendiciones de Dios que Él puso en nuestro camino, pero no nos dimos cuenta. Pensá oportunidades que tuviste, por ahí familiares, amigos, Dios las puso en tu vida, pero uno no las valoró. Recién cuando no están uno se da cuenta. Puede pasar, porque son bendiciones de Dios de antemano que Él preparó para nuestras vidas. Pero hay una buena noticia, que esto no termina acá. No podés estar siempre mirando el pasado y lamentándote por lo que pasó en tu vida y sentirte mal y bajar los brazos y rendirte. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, no, yo tengo pensamientos de paz y no de calamidad, no de destrucción, no para que te sientas mal todos los días de tu vida por lo que perdiste, sino hay futuro y hay esperanza. Amén. Siempre en Dios hay futuro y hay esperanza. Para aquellos que creemos en Cristo Jesús, siempre hay futuro y siempre hay esperanza. Si en algún área de tu vida hay un pensamiento, una idea de que está todo perdido, le estás haciendo caso a la voz de Satanás. Parece fuerte lo que estoy diciendo. Que el diablo te está hablando, sí, te está induciendo a hacerte pensar que está todo perdido, pero en Cristo siempre hay futuro y siempre hay esperanza. Gloria a Dios. Siempre. Siempre. Jeremías 29:11 nos da esta palabra de aliento a todos nosotros. Pero sí, de aquí para adelante tenemos que estar atentos para no dejar ir las bendiciones
que pasan por nuestra vida. Atentos, no distraídos. Puede ser que la distracción sea estar amargado por algo que perdí, estar lamentándome. Por eso siempre aconsejamos cuidado con los juicios, cuidado cuando uno entra en pleito con alguien por algo material. ¿Por qué? Porque muchas personas que entran en esa dificultad o se meten en ese terreno, empiezan a mirar atrás tanto, esperando que salga la sentencia, la demanda, que empiezan a dejar de mirar hacia adelante, hacia el futuro, lo que está por venir. Empiezan más a contemplar el pasado, anhelando algo que sucedió antes, buscando justicia, y se pierde la bendición de lo que está por venir. Por eso, si hay algo que es muy importante para no perderse las bendiciones que Dios tiene preparadas de antemano para nuestras vidas, es dejar atrás la mayor cantidad de aquellas cosas que nos atan al pasado. Sacate las cargas, perdoná, renunciá a cualquier clase de venganza, de odio, de resentimiento con alguna persona. Sacate de encima cualquier diferencia que tengas con familiares, amigos. Si son pleitos comerciales, bueno, trata de resolverlo de la forma más rápida, pero sacate esa carga que nos deja el pasado. Amén. Trata de hacerlo porque te va a facilitar para que puedas tomar las bendiciones que están por delante. Porque en Cristo siempre hay futuro y hay esperanza. Amén. Resolvelo, y más en este tiempo que ya estamos terminando el año. Bueno, sacate de encima todo eso para darle lugar a que Dios pueda, y que puedas inclusive enfocarte en las bendiciones que Dios tiene para adelante, para el futuro. Vamos a la palabra. ¿Qué hicieron algunas personas que se dieron cuenta de la bendición? Primero, Jacob, un hombre de Dios. Y miren, si tenés algo que tenés que resolver delante de Dios, si tenés fallas, problemas, si te das cuenta que realmente reconoces que Dios tiene que cambiar algo en tu vida, bueno, hay alguien que seguro que es peor que vos, Jacob. Por eso hay esperanza. No sé cómo es tu vida, pero Jacob era peor, porque fue alguien que engañó a sus padres, estafó a su hermano. Lo estafó, le robó la primogenitura, que en ese momento era como robarle la herencia. Bueno, y después, negocio que hacía Jacob, siempre había algo medio oculto, era medio tramposo. Es más, su nombre quería decir engañador. Así que era un hombre que tenía un montón de cosas por resolver. Pero también, como nosotros, era un hombre que contaba con la bendición de Dios. Así que fallas, seguro que tenés muchísimas, seguro, parecidas o menos que Jacob, pero también recordá que Dios tiene un futuro y esperanza para tu vida. Pensamientos de paz y no de calamidad, amén. Por lo tanto, este hombre en un momento vio que la bendición pasaba por su vida. Un ángel se le presentó, pero después el ángel se quería ir, y entonces él tuvo que pelear con este ángel. Génesis, capítulo 32, 26, dice: entonces el hombre le dijo, déjame ir, porque ya raya el alba. Y él respondió, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Primera acción, cuando ves que Dios quiere hacer algo en tu vida, bueno, estate atento y lucha por esa bendición. Buscala, insistí. Vieron que la palabra de Dios nos dice que el que busca halla. El que busca halla. Si hay algo que no encontrás, no dejes de seguir buscando. Amén. Si hay algo que todavía no encontraste en tu vida, y más en la vida cristiana, si hay una bendición que te falta, no te rindas y no dejes de buscar. Amén. El que golpea, se le abrirá. ¿Tenés alguna puerta que está cerrada en tu vida? Bueno, no dejes de golpear. ¿Tenés alguna puerta? Quizás hasta es un trámite y en algún momento te rendiste,
no intento más hacer esto. Bueno, ¿qué te dice la Biblia? No dejes de golpear. Esa puerta para aquellos que insisten se va a abrir. Esa bendición se va a abrir, amén. Entonces, el que busca, encuentra. El que golpea, se le abre. Y el que pide, recibe. Amén. Te falta algo y venís pidiendo y te sigue faltando, ¿qué tenés que seguir haciendo? Tenés que seguir pidiendo. Es así el mundo espiritual. Amén. Buscar, golpear y pedir. Y es ahí donde recibimos la bendición de Dios. En este caso, Jacob tuvo que pelear con el ángel hasta que el ángel lo bendijo. Yo me imagino que Dios, como Jacob era difícil, Jacob era muy difícil, porque por ahí quería la bendición, pero por ahí hacía las cosas a su manera. Entonces, Dios debe haber dicho, no, que pelee un poco para que valore la bendición. Que pelee con el ángel. Y el ángel, como él no lo soltó, lo bendijo. ¿Y saben qué le dijo el ángel? Bueno, tu nombre no será más Jacob, sino Israel. Lo mudó en otra persona. Lo cambió. A partir de este momento en que él peleó con el ángel, dice la historia bíblica que Jacob se convirtió en otra persona, distinta. Dejó de ser el engañador, el estafador, aquel que estaba mal visto por todos. Porque cuando hablaban de él, es más, el hermano al que él había estafado lo estaba buscando. Lo buscaba. Así que Jacob como que vivía huyendo. Si hay alguien acá que tiene muchas deudas por ahí y los acreedores te están buscando, ¿qué haces? Andás como huyendo, ¿verdad? Bueno, así andaba Jacob. Andaba de pueblo en pueblo con sus tiendas. Era una persona que tenía bienes, tenía riquezas, pero huía de su hermano porque sabía que su hermano buscaba venganza. Entonces, todo el mundo comentaría, ¿no? Anda escapándose del hermano. Bueno, a partir de ese momento, él se convirtió en una persona totalmente distinta. Es más, Dios comenzó a obrar en lo sobrenatural, porque aquel hermano que lo quería matar, que se quería vengar, que había jurado destrucción para él y toda su familia, después de esto lo encuentra. Y todos los que mirarían alrededor dirían, chau Jacob, desaparece del mapa. ¿Y saben qué pasó? Cuando se encontraron, Esaú lo abrazó y lo perdonó. Quiere decir que Dios obra para aquellos que somos bendecidos. Gloria a Dios. Es más, Jacob no estaba muy seguro si Dios lo iba a respaldar. ¿Y saben qué hizo? Dividió a la familia en partes, porque él pensó, por lo menos que maten a algunos de mi familia, por lo menos que me robe, porque él no dejaba de seguir calculando, seguía siempre calculando. Entonces dijo, para no perder todo, voy a dejar en el camino un poco de mi familia y de mis hijos allá, un poco de mis riquezas, cosa de que si el hermano llegaba, por lo menos le destruyera una parte. Porque no entendía que Dios ya había obrado sobre él, que Dios tenía pensamientos de paz y no de destrucción para su vida. Entonces, cuando se encuentra con el hermano, como había sido ya tocado por Dios, lo abraza y lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo bendice, le da más bendiciones. Bueno, así es nuestro Dios. Cuando comienza a bendecirnos, aún cambia los planes que puede haber en nuestra cabeza. Por ahí pensás que Dios quiere hacerte daño por algo, pero Dios dice, yo quiero hacer una obra totalmente distinta. Es más, voy a tocar aún a tus enemigos. Voy a hacer que aquellos que les hiciste daño te perdonen. Y te voy a cambiar el nombre. Ese cartel que tenés en tu vida, yo voy a hacer que sea totalmente cambiado el nombre. Inclusive lo que dice la sociedad de vos va a cambiar. Ya no vas a ser Jacob, vas a ser Israel.
Vas a ser un hombre bendecido y vas a ser padre de una nación. Amén. Bueno, esa es la bendición del Señor. Gloria a Dios. No sé contra lo que estás peleando, pero seguí peleando. Seguí buscando, seguí golpeando y seguí pidiendo. Porque Dios te quiere bendecir. Amén. Vamos a otra palabra. Alguien más. También la mujer sunamita no deja ir al profeta. Amén. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Amén. Este hombre vivía, el profeta siempre pasaba por la ciudad de esta mujer y siempre esta mujer hospedaba al profeta. Y el profeta trajo bendición sobre su casa. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Acomodó la habitación, acomodó el aposento, ese lugar, para que el profeta siempre se quedara cada vez que pasaba por ese lugar. Tenía la oportunidad de ser bendecida, tenía la oportunidad de darse cuenta de hospedar a alguien que tenía la bendición y que podría bendecir su casa, y lo hizo. Algo totalmente diferente a lo que hicieron los nazarenos, que tenían al Mesías en su ciudad y lo echaron. ¿Me entienden? Que muchas veces tenemos la oportunidad de tener la bendición cerca y no nos damos cuenta. Esta mujer identificó que había alguien que estaba bendecido, que el Señor estaba con él, por lo tanto reconoció que si al menos pasaba por su casa, algo de esa bendición iba a quedar en su casa. Reconoció y por eso dijo: no te vas de acá. Cuando pases por esta ciudad vas a estar en mi casa. Queridos hermanos, cuando ustedes vean que hay oportunidad de ser bendecidos, o hay alguien que te puede bendecir, o hay alguien que te puede dar algo de Dios, bueno, no lo subestimes, sino recibilo con fe. Recibilo, la bendición de Dios. Alguien que te trae bendición, recibilo. Alguien que puede orar por tu vida, alguien que puede compartir, o hay momentos en donde la bendición de Dios puede tocar tu vida. Bueno, no lo subestimes, no lo dejes pasar, sino recibilo, es para tu vida. Si hay algo que vivimos en el periodo de la pandemia, ¿se acuerdan? Cuando como iglesia no nos podíamos congregar. Pensar que teníamos reuniones todos los días antes de la pandemia. Y más de una vez quizás uno dijo: no voy, no puedo, no tengo tiempo. Pero cuando estuvimos varios meses sin encontrarnos, la gente que empezó a decir: ¿cómo extraño la iglesia? ¿Cómo extraño reunirme en un grupo de oración, en una casa de oración? ¿Cómo extraño la célula? ¿Por qué? Porque ahí empezamos a valorar lo importante que era congregarnos, encontrarnos, saludarnos, un abrazo. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que no nos podíamos ni acercar, bueno, ni hablar el saludo. Era una bendición que teníamos, pero no habíamos aprendido a valorar. Aquí esta mujer tenía la bendición de que el profeta pase por su casa. Bueno, se dio cuenta, identificó esa bendición y no dejó que el profeta pasara simplemente, sino que abrió las puertas de su casa para que la bendición esté en su hogar. Amén. Vamos a otra palabra. Ruth no deja ir a Noemí. ¿Qué le dice Ruth a su suegra? Era la suegra Noemí, Fíjate, una nuera que quería a su suegra. ¿Vieron que Dios hace milagros? Hay muchas nueras que quieren a su suegra. No es una generalidad que se lleven mal las nueras y las suegras, pero bueno, pero en este caso, Noemí era una mujer que seguía a Dios. Y Ruth era una mujer que vivía en una nación pagana y no sabía nada de las cosas de Dios, pero toma una decisión que es una decisión trascendental. Los que leen el libro de Ruth van a ver que es el pasaje central. ¿Por qué? Porque es la declaración que hace Ruth que va a cambiar el destino de su vida y el destino de muchos. ¿Por qué? Dice, respondió Ruth:
no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. ¡Qué buena decisión! Gloria a Dios. Esta decisión que toma Ruth, quizás sin saberlo, la tomaste en algún momento cuando recibiste a Jesús. Tomaste la decisión de ser parte del pueblo de Dios. Y no sé cuál era tu Dios anterior o cuáles eran tus dioses, quizás eran el materialismo, el orgullo personal de seguir y andar en tus caminos, pero desde el momento que uno toma la decisión de seguir a Cristo, bueno, toma la decisión por Dios. Amén. Es la misma decisión que tomó Ruth y que fue trascendental. Por eso también es muy grato saber que por lo menos, no sé las decisiones que tomaste en la vida y seguramente muchas de ellas fueron erradas, muchas. Pero si tenés a Cristo en tu vida, esa decisión es trascendental. Es una decisión muy importante. Al menos felicitate en esa decisión que tomaste, porque esa decisión es fundamental, cambió tu vida, cambia el destino de tu vida y no solamente tu vida, sino cambia el destino de los que vienen después de vos, tus hijos, tus nietos, los hijos de tus nietos. ¿Por qué? Porque la bendición se extiende. Es una decisión maravillosa. Por eso, gloria a Dios, amén, que el Señor nos dio esta oportunidad, que Él tocó nuestros corazones y hoy estamos en sus caminos. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, que Él nos amó primero. Si sos de esas personas que arrastran muchas culpas y tienen sensación o sentimientos de fracaso y viven lastimándose, flagelándose, hoy cómo me equivoqué en la vida, cuánto erré, qué decisiones tomadas, cómo malgasté la plata, qué malos negocios que hice, todas las relaciones que tuve terminaron mal, bueno, cuántos fracasos, y vivís así con estas culpas. Si hoy estás aquí, tenés a Cristo en tu vida, esa decisión es trascendental. Tomaste una muy buena decisión como la de Ruth. Y hay futuro y hay esperanza. Aleluya, hay futuro y hay esperanza. Siempre tomate de las promesas del Señor. Otra persona que también tomó la bendición. Acá, aquellos que deciden dejar la bendición. Aquellos que toman la decisión de no andar más en los caminos de Dios. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas. Cisternas rotas que no retienen agua. Ahí tenés la persona que deja pasar la bendición de Dios. Dejan al Señor, que es la fuente de agua viva, y se ponen a construir cisternas para juntar su propia agua, que termina ese agua perdiéndose, desapareciendo. Y es muy normal ver gente que toma esta decisión, por andar en sus propios caminos, por construir su propia vida, no se dan cuenta, pero se les va la vida, se les va la vida. Gran parte de la humanidad está viviendo de esta manera, construyendo en sus propios caminos, haciendo sus propias cisternas, se le va a ir el agua de la vida sin sentido, sin propósito. Por eso, queridos hermanos, no sé cuál puede ser hoy tu situación. Es más, somos conscientes que hay personas que inclusive están a punto de tomar la decisión de dejar al Señor. Por alguna razón. Puede ser por un fracaso personal, puede ser por alguna diferencia que puede haber entre hermanos.
Porque es terrible, pero hay gente que relaciona a Dios con la iglesia. Tiene un problema con la iglesia, con alguien de la iglesia, o deja de venir a la iglesia y enseguida dejan a Dios. Dejan a Dios. Dejan alguna actividad en la congregación y por esa causa dejan al Señor. Porque creen que la iglesia es Dios. No. Primero reconciliate con Dios, arregla tus cuentas con Él. Y cualquier diferencia que tengas en el pueblo de Dios, a la congregación que vayas, a la iglesia que vayas, bueno, es importante que te congregues, pero es más importante que tu relación con Dios esté intacta, que te reconcilies y tengas comunión con Él. Por lo tanto, no te sueltes de aquel que es la fuente de agua de vida. No te sueltes, nunca te sueltes. Y por más diferencias que tengas, sabemos que hay hermanos que nos acompañan de diferentes lugares y hay hermanos de diferentes congregaciones y todas las iglesias tienen diferencias, en todas hay diferentes discusiones, murmuración, problemas, en todas. Y si alguien está pensando esto, no voy más, dejo todo porque hay tal problema, porque no sabés, lo que pasa en la iglesia es peor que afuera, peor. Hay hermanos que son peores que los que no vienen a la iglesia, dicen este comentario, y tienen razón, porque acá estamos los peores. Como dijo Jesús, vengo a sanar a los enfermos, y no es que te esté juzgando, pero hay cosas para sanar, ¿verdad? Hay cosas para sanar. La realidad es esta. Así que no te sorprenda que acá encontrás a los peores. Pero la realidad que esta familia tiene una bendición. Tomó una decisión como Ruth de seguir a Cristo. Y esa bendición no se va a ir. ¡Aleluya! Sí, Señor. Y por seguir a Cristo, dice la Biblia que el que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Hay retoques que Dios está haciendo. En algunos se toma un tiempo, es verdad, pero Dios lo va a terminar porque Él dice que lo va a perfeccionar. Por lo tanto, seguí tomado de la mano del Señor. Cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, cualquier problema que tengas, cualquier diferencia que tengas con tus hermanos, con tu iglesia, con tu congregación, cualquiera, seguí tomado de la mano de Dios, es la fuente correcta. Porque la otra alternativa es que comiences a hacer cisternas propias, tus cisternas que van a parecer que juntan agua, pero se van a ir esas aguas, se van a ir. En este momento hay muchas personas que están trabajando con mucho esfuerzo, están tratando de construir algo en sus vidas, pero a través del tiempo todo desaparece. Sus vidas comienzan a perder sentido. ¿Por qué? Porque hay algo que es muy importante. Falta la bendición de Dios. No dejes ir la bendición de Dios en tu vida. Amén. Vamos a otra palabra. Hubo alguien que recibió la bendición de Dios. Hubo alguien que recibió un milagro. Esta historia la vamos a leer en Marcos, capítulo 10, en adelante, a partir del 46. Bartimeo se llamaba, el ciego, ¿no? Todos lo conocían como el ciego. Dice, entonces llegaron a Jericó, y cuando él iba saliendo de Jericó, junto con sus discípulos y una gran multitud, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, por algo obvio, era ciego, estaría sentado en algún lugar y empieza a escuchar que Jesús andaba por ahí. Y también tenía la decisión de no dejar pasar la bendición de Dios. Cuando uno escucha que Dios está bendiciendo, bueno, para la oreja. Cuando escuchás que Dios algo está haciendo, bueno, presta atención. ¿Por qué? Porque Bartimeo podría haber estado distraído.
Bartimeo podría haber estado distraído y pensando, si no pasa por acá adelante me pierdo la bendición. Si no pasa cerca me pierdo. Como Jesús había ya ido a Jericó, es evidente que ya había estado en Jericó, ahí estaba saliendo de Jericó. Capaz que se iba y era la última vez que iba a estar ahí, no iba a volver. Así que él tenía que estar atento, porque era una oportunidad que tenía para recibir un milagro. Si no, vaya a saber cuándo lo podía recibir, o por ahí nunca. ¿Me entienden? Por eso estaba atento y me gusta la actitud de Bartimeo. Hermanos, hay oportunidades de Dios que uno que tiene que estar atento. Y para eso nosotros tenemos la bendición que en estos tiempos Bartimeo y otras personas no tuvieron. Tenemos la Biblia, por ejemplo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la Biblia y está toda armadita, formada. La Biblia, lo que tenemos ahora en libro y en celular, en esos tiempos no estaba, porque todavía no se habían juntado todos los libros de la Biblia. Así que hoy tenemos la guía perfecta para nuestras vidas. Presta atención, la bendición de Dios puede pasar por tu vida, pero a veces por no leer su palabra, por no leer uno se la pierde. Bartimeo estaba atento y empezó a escuchar rumores de que Jesús estaba. Y cuando empezó a ver que había movimientos, y empezó a escuchar que Jesús estaba por ahí, ¿qué hizo? Empezó a gritar, ¡Jesús! ¡Jesús! Empezó a gritar, empezó a pedir. Uno de los pasos que hablábamos ahí al comienzo de la parte nuestra. Querido hermano, si estás ante un problema, si necesitas un milagro, tenés que pedírselo a Dios. Pedíselo. Si tenés que gritar, gritar. Si sos de orar en voz baja, orá en voz baja. Si sos de orar en el baño, orá en el baño. Si orás en tu habitación, pedí en tu habitación. Si en tu oficina, hacelo. Si te gusta orar en el campo cuando vas caminando, en la calle, pero pedí. Como Bartimeo, Jesús, acordate de mí. Jesús, acá estoy. Te ve, es verdad que Él te ve, pero por alguna razón uno tiene que pedir. Para que la bendición de Dios no pase de largo, uno tiene que pedir. A veces uno, en vez de pedir, se queja. Cuando está ante un problema, se queja del problema y no le pide a Dios. Vos pedí, tenemos que pedir. Nosotros los hijos de Dios, la iglesia tiene que pedir. Señor, un milagro. Señor, acordate de mí. Señor, te pido que me sanes. Entonces Bartimeo empezó a gritar, Jesús, 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 grite conmigo, Jesús, Jesús. Y ve que todo seguía normal. ¿Por qué? Porque gritarían todos, sería un montón de ruido, de gritos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Seguir gritando, Jesús, pedí. Tan simple como eso. Hay que, en nuestras oraciones tenemos que aprender a pedir. Tenemos que pedir, golpear, buscar. Pedir, golpear, buscar. Golpear. Amén. Pedir, buscar. En el orden que quieras, pero hacelo porque tu vida puede cambiar. Aquí Bartimeo hizo que cambiara su vida. Insistió. Vamos a otra palabra. Cuando oyó que era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando vio que Jesús podía estar ahí es donde, empezó a gritar. Ahí, empezó a gritar. Y lo tenía bien identificado. No solamente gritó Jesús, sino hijo de David, ya estaba escuchando de Jesús. Conocía su genealogía. Sabía que había un Jesús, hijo de David, que había promesa sobre Jesús, que había oportunidad de salvación. Y sabía algo que era muy importante y que todos nosotros tenemos que entender, que había alguien que ejercía misericordia. Por eso dijo, ten misericordia de mí. Amén. Y esto es muy importante. Al Jesús que le está gritando, conoce todas las miserias
que hay en tu corazón. Conoce todo. No podés escapar de ninguna. Y así todo nos ama. Y así todo nos quiere bendecir. Y así te quiere sacar de la condición, de la situación en que te encontrás. Aleluya. Aleluya. Bartimeo es el buen ejemplo, queridos hermanos, de que nosotros tenemos, Señor, acá estoy. Señor, acá estoy. Mirá mis miserias, pero yo quiero tu bendición. Señor, tené misericordia de mí. Todas las miserias que tengo, pero estoy buscando tu bendición. Necesito un milagro. Amén. Tan solo eso, y es una buena razón para que la bendición no pase de largo. Se va a instalar en tu vida y va a cambiar tu vida, la bendición de Dios. Amén. Después, ¿qué hace? Versículo 48. Muchos lo reprendían para que se callara. Pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos le decían: cállate. Se le presentó un obstáculo a Bartimeo, como cualquier obstáculo que se te puede presentar en tu vida, cuando necesitas la bendición de Dios. Por ahí es alguien que se opone y te dice cállate, o alguien que te juzga, o alguien que te dice no ores, o alguien que te critica, o alguien que te pone, no te permite llegar a donde está la bendición de Dios. Pero uno tiene que insistir. Puede ser hasta uno mismo, el desánimo, y uno dice no voy, no busco, bajo los brazos, me rindo. Quizás no necesitas a alguien que te diga cállate, quizás uno mismo dice basta. Imagínate, Bartimeo gritó: Jesús, Jesús. Pasó de largo, se fue a otra ciudad, se perdió la bendición. Pero Bartimeo tuvo que insistir y tuvo que vencer esta barrera, que es la que muchas veces ponen las personas, o nos ponemos nosotros mismos, o cualquier situación. Porque hay personas que anhelan la bendición de Dios, que les gustaría que Dios pase por sus vidas y los bendiga, pero la dejan pasar porque ante el primer obstáculo se rinden. Ante el primer obstáculo bajan los brazos. Bartimeo, cuando se presentó un obstáculo, ¿qué hizo? Gritó aún más fuerte. Cállate, él gritaba más fuerte. Total, tenía que arriesgar. Querido hermano, si estás buscando la bendición de Dios, pero no tenés la forma de llegar, bueno, vení caminando. Hay personas que necesitan la bendición de Dios, pero quieren y dicen: me gustaría ir a que oren por mi vida, pero no hay colectivo, no tengo auto, no tengo bicicleta. Buscá la bendición de Dios, acércate caminando. Y yo sé que muchas personas en tiempos de mucha dificultad, de mucha necesidad, buscaron la bendición de Dios y fueron caminando con sus familias, y sus familias fueron bendecidas. Es una forma de vencer cualquier obstáculo. Quizás no tenés fuerzas, no tenés ánimo. Quizás hay alguien que se opone en tu familia y se ríe cuando sabe que venís a buscar la bendición de Dios. Bueno, vencé ese obstáculo, porque es ahí donde está la victoria. No dejes pasar la bendición de Dios sobre tu vida. No la dejes pasar. Más de una vez alguien te va a intentar hacer callar cuando estás buscando a Dios. Y hay muchas maneras. A veces viene de la familia, a veces viene de los que te rodean. En este caso, Bartimeo, Jericó en ese tiempo no era Mar del Plata, que había 700.000 habitantes. Eran ciudades de 20.000, 10.000 habitantes. Se conocían todos, los más conocidos lo hacían callar. Capaz que hasta algún discípulo de Jesús le dijo: cállate. Por ahí hasta uno del pueblo de Dios puede ser tu barrera, tu obstáculo para que seas bendecido. Pero uno tiene que enfocarse en aquel que bendice, en Cristo, en aquel que tiene misericordia de nuestras vidas y que puede hacer un milagro. Amén. Y después, ¿qué pasó? Versículo 49. Entonces Jesús se detuvo.
Bartimeo logró llamar la atención del Señor. Esto es lo que debemos lograr, que Dios nos mire, que Dios te mire. Solamente eso. Solo me interesa que Dios esté mirándome. Ahí, Señor, necesito tu bendición. Busca eso, que Dios te escuche. Estoy seguro que lo hace. Contales tus problemas, no te enfoques en otra cosa, no mires tanto a aquellos porque hay gente del pueblo de Dios que ante el primer obstáculo bajan los brazos y se reniegan ante cualquier situación. Tuvieron un problema, buscaron la bendición, pero se enfrentaron a esta clase de obstáculos. Alguien los hizo callar, muchas veces hemos escuchado, vine a que me oren, pero no me dejaron pasar y me fui enojado. Te perdiste la bendición. Hiciste algo totalmente diferente a lo que hizo Bartimeo. Me enojé. Bueno, ese día no recibiste la bendición y podrías haber recibido el milagro. Por ahí estabas antes de venir para acá y discutiste con alguien, con tu esposa, con tu esposo y te quedaste. La dejaste pasar. La dejaste pasar. O por ahí andás enojado con algo que te pasó, algo que no te gustó y bueno, y Jesús pasó, se fue de Jericó, la dejaste pasar. Pero gloria a Dios que en Cristo siempre hay futuro y hay esperanza. Amén. Siempre, siempre. Gloria a Dios. Siempre. Pero Dios quiere hacer las cosas antes. Siempre pienso en el pueblo de Israel. Seguramente usted lo escuchó, 40 años en el desierto buscando la tierra prometida. Pero si usted lee la historia bíblica, va a darse cuenta que Dios al segundo año ya les quería dar la tierra prometida. Al segundo año. Ahí nomás, ya 2 años de peregrinación por el desierto, o menos inclusive, menos. Pero por no creer, por su incredulidad, estuvieron 38 años más dando vueltas en el desierto. Porque la dejaron pasar. Dios tenía la bendición mucho antes, pero se la habían perdido. Por eso, queridos hermanos, hay que estar atentos, hay que estar buscando, golpeando y pidiendo. Amén. Vamos a otra palabra acá. ¿Qué les dijo el Señor? Entonces, volvemos a la anterior, perdón. Entonces Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Llamaron al ciego diciéndole. Ahora los mismos que te decían callate, le dice, tené confianza. ¿Viste que te dije que gritaras? ¿Viste que te dije que oraras? Los mismos lo hacían callar, pero ahora, porque así es la gente. Así somos todos, somos inconstantes, todos opinamos. Y el gran problema es que tenemos que aprender a cerrar un poco la boca y no opinar tanto, a no decir callate, callate, y tampoco tener cuidado y no escuchar tantas voces, ¿no? Bartimeo, menos mal que se enfocó en Cristo y él pidió y clamó y recibió la bendición. Entonces, los mismos que le decían, callate, ahora le dicen, ten confianza, levántate ahora, dale, dale, porque Él te llama. Él te llama. Dios quería hacer el milagro, el Señor quería la bendición para Bartimeo. Vamos a la otra palabra, ahora sí. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Para no dejar ir la bendición de Dios, era lo que decíamos en el momento de la oración, cuando uno se despoja. Sácate todo para recibir y no dejar la bendición de Dios. No sé por qué, pero la capa era un problema. No sé, pero la capa para un ciego lo podía hacer tropezar. Entonces, como él tenía que ir rápido a Jesús, ¿qué hizo? Se saca la capa. A veces para que la bendición de Dios no pase de largo por mi vida, me tengo que sacar todo. Todos esos lastres, esas diferencias que tengas con alguien, que no perdonás, esos enojos, sacate ese lastre. Es más, si hay algo que aconsejamos cuando nos acercamos a fin de año, hacer una evaluación, cómo terminamos el año y cuáles son los enojos, cuáles son los pleitos, arregla tus cuentas con todos. Pedí perdón, abrazate con todos, reconciliate, sacate de encima cualquier diferencia
para que entres sin que nada te haga volver a caer. Nada. Ningún obstáculo, ningún tropiezo. Un año totalmente liviano. Liviano. Sacate la capa. Sacate las cargas. Y fue corriendo a Jesús. Vamos a la otra palabra. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y acá vuelvo de nuevo al pedir. ¿No se daba cuenta Jesús que era ciego? Sí, pero le preguntó. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le pidamos. Por eso hay que pedir. Es obvio, si Dios conoce todo de mí, Dios sabe todo lo que me pasa, Dios sabe todas mis necesidades, pero también me dice qué quieres que haga. Y seguramente te lo va a decir. Él sabe tus problemas, tus dificultades. Y uno dice, ¿para qué voy a orar si Él sabe? Pero Él quiere que le pidas. ¿Sabes por qué? Porque Él quiere que su nombre sea glorificado. Si no le pedís, uno puede terminar diciendo, y se me solucionaron los problemas porque la vida es así. Hay problemas y se resuelven solos. Pero cuando le pido a Él, tengo que darle la gloria porque Él hizo el milagro. Su nombre es glorificado. Gloria a Dios. Si Bartimeo el ciego no le decía, quiero que me sanes, más de uno podría haber dicho, y es la metafísica. Por el solo hecho de haber estado gritando, saname, 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 se sanó. Pero no, cuando él tuvo que decir, quiero que me sanes, ahí vino el milagro y ahí Dios hizo la obra. Pedile al Señor. No dejes pasar la bendición de Dios, pedile al Señor. Por eso la Biblia dice, oremos sin cesar. Dejemos todas nuestras necesidades en las manos de Dios. Tenés que tener un tiempo en que te sentás, te acercás o parado, no solamente una hora sentado, de la forma en que te sientas mejor y hables de tus necesidades y las dejes en las manos de Dios. Pedile, no dejes nada sin pedírselo al Señor para que Él tome el control de esa situación. Y la bendición de Dios se va a acercar a tu vida. Amén. Se va a acercar a tu vida. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Esa acción de atención, de insistir, hizo que él recibiera un milagro. Amén. Esa acción, esa decisión de insistir, de pasar el obstáculo de que lo hagan callar, de pararse, de despojarse de la capa y avanzar y pedirle, quiero que me sanes, lo sanó. Amén. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria a Dios. Le damos un aplauso a este poderoso milagro. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? No la dejes pasar. Amén. Porque es el tiempo en que Dios bendice. Es el tiempo en que Dios tiene pensamientos de fe y de esperanza. Amén. No de mal, no de calamidad, no. Él te quiere bendecir. Por eso, queridos hermanos, vamos a soltar una palabra en esta mañana. Los invito a ponerse de pie. Es una palabra que lo debemos hacer con fe. Es una decisión. Yo creo que en este tiempo tenemos que tener decisiones ya preconcebidas en nuestro corazón. Amén. Por ejemplo, si nosotros que somos un pueblo de paz, tenés que tener la decisión preconcebida de no pelear con nadie, de no ejercer violencia. ¿Por qué? Porque somos gente de paz. Amén. Ya tiene que estar la decisión. Si a mí alguien me viene a pelear, yo voy a tener la acción de la paz, porque soy un hombre de paz. Tenés que tener la decisión preconcebida que ante una necesidad, que ante un problema que tengas, tenés que enseguida correr a Jesús. Enseguida. Ya tiene que ser automático. Ante una dificultad que tengas, corre al Señor. Empecé a gritar como Bartimeo, Jesús, Jesús, Jesús. En este caso tenemos más bendición que Bartimeo, porque con Bartimeo,
Ese día fue a Jericó, era ese día. Y por ahí iba a volver mucho tiempo después, o por ahí no iba a volver nunca más. Pero ese día Jesús pasaba. Nosotros tenemos la bendición que Dios está con nosotros siempre. Todos los días hasta el fin Él está con nosotros. Todos los días. Todos. Gloria a Dios. Gracias. Por lo tanto, tenés que tener la actitud preconcebida en tu corazón de que no pase de largo esta bendición, sino ahí, cuando uno tiene una necesidad, Señor, Jesús, necesito que me sanes. Jesús, necesito la vista. Jesús, necesito ver. Jesús, necesito ver. Los de afuera son de palo. Los demás opinarán un montón de cosas de tu vida, no importa. Enfócate en Jesús para que la bendición no pase de largo. Amén. Vamos a declarar esta palabra, palabra de fe. Padre Dios, hoy como iglesia declaramos que estamos decididos a seguirte. No daremos ni un solo paso atrás. Nos abrazamos a tus promesas y caminamos firmes, tomados de tu mano. Amén y amén. Gloria a Dios.